en directo por las pantallas de Chilevisión y vamos a hablar del desempleo. Por supuesto, hemos dicho en incansables oportunidades que esto no solamente es una emergencia sanitaria, sino que también es una pandemia social y es una pandemia o una emergencia económica. Particularmente acá en la región metropolitana, las cifras de desempleo podrían llegar al 30%, que es muchísimo. Y también ese drama se extrapola a otras regiones, donde es muy complejo porque hay varias industrias que están muy golpeadas. Industrias locales, pero también industrias masivas, como por ejemplo la industria del turismo, la industria de la gastronomía y otras más. Vamos a conocer esta nota de distintas personas que han tratado de salir a flote, pero les ha costado muchísimo producto de esta pandemia. Aquí está. Con la pandemia del coronavirus, el nivel de desempleo está llegando a cifras históricas en la región metropolitana. Y esto igual ha sido complicación por causa de la situación económica que uno vive, porque yo nunca le he hecho faltar a mis hijos el alimento. Y de repente mis hijos me pedían algo que yo no podía darle. Difícil. La he pasado ahí mil y una. Uno no puede conseguir trabajo porque por la edad uno... A raíz de la pandemia, en marzo quedé cesante y yo vivía con mis dos hijos en una casa, pagaba el arriendo y todo, y a contar, ya no tenía plata, entonces tuve que volver a la casa de mis padres, que son jubilados, y no tengo ayuda hasta hace 2 meses que me dieron el IFE. ¿Cuál es el nivel de esta crisis y cuánto ha golpeado en el Gran Santiago? Estamos viviendo la mayor crisis económica en la historia de Chile, solo comparable con el 82, y tenemos actualmente un 30% de desempleo en la región metropolitana. De acuerdo a información levantada por la empresa Corpa y correspondiente a los meses de julio-agosto, el desempleo llega al 30% en la región metropolitana. La cifra de desocupados ha ido al alza desde octubre del año pasado a causa del estallido social, pero desde marzo el golpe a la economía lo dio la pandemia. Los datos muestran que clase alta, media alta aparece con un 17%, clase media con 27% y clase baja con 40%. El tener una tasa de desempleo tan alta en los grupos más bajos hace una enorme presión sobre la desigualdad, y además tenemos que considerar que la digitalización en las empresas, producto del confinamiento y la pandemia, se ha acelerado muchísimo. Por lo tanto, tenemos dos fuerzas súper importantes, que es la digitalización y el desempleo, que están haciendo una enorme presión sobre la desigualdad, y eso nos puede generar problemas a corto y mediano plazo, y a largo plazo también problemas estructurales si que no lo resolvemos. Estas cifras se acrecentan ya que muchos de los desempleados han dejado de buscar trabajo, saliendo del mercado laboral. Es por esto que los números ya son comparables con la crisis del año 1982, cuando estaba Augusto Pinochet en el poder. La última crisis profunda que existió en Chile económica fue entre el año 1982 y 1983. Donde la tasa de desempleo en promedio fluctuó en torno a un 20%. Hoy día se calcula que cerca de 4.500.000 personas están con un problema de desempleo. Estos altos números de desocupación mantienen muy preocupados al Ejecutivo y buscan lo antes posible poder contrarrestarlo con urgentes medidas. Nosotros hemos estimado que al menos 1.800.000 trabajos se han perdido. Y en ese contexto tenemos que hacer un esfuerzo muy relevante para tratar de recuperar esos empleos que se han perdido, y que ojalá esa recuperación también no solamente sea económica, sino muy social. Y en ese sentido nosotros hicimos esta red de protección social, en una parte con transferencia directa y en otra parte lo que es literalmente la protección del empleo. Y ahí hay mucha gente que está pudiendo optar por este mecanismo, que va a poder seguir optando probablemente hasta marzo con los nuevos cambios que hemos hecho, pero también está el paso laboral para que efectivamente los trabajos puedan ir volviendo en los lugares que los indicadores sanitarios lo permitan.
La pandemia sanitaria y económica continúa. Ya van más de 6 meses y la gente en la calle continúa buscando una salida a esta crisis. Es así como cada día son muchos los que llegan a la administradora de fondos de cesantía ubicada en el centro de Santiago. A mí me habían echado cuando ya empezó el estallido social y luego de eso pude encontrar entre medio de la pandemia un trabajo en el Calvo Marquena. Y también estuve... Antes de llegar a los 3 meses me sacaron también. Pero de todas maneras yo creo que es tremendamente injusto que digamos que el Estado se haya apegado a nuestros montos, a nuestros valores de la AFP para que nosotros nos autopaguemos. Así como ellos, quien también es parte de esta magra cifra de desempleo es Manuel Araya, fotógrafo de profesión, quien con 5 hijos y 1 en camino no ha podido trabajar desde marzo. Mi trabajo consiste en casamiento, bautizo, cumpleaños, colegio, graduaciones, entrada de clases, fiestas patrias, todo lo que no se puede hacer y lo que no hay ahora. Y eso para mí me afectó grandemente porque tengo 5 hijos y viene otro en camino que gracias a Dios, Diosito lo ha cuidado, lo ha guardado, gracias a Dios. Ha sido complicación por causa de la situación económica que uno vive, porque yo nunca le he hecho faltar a mis hijos el alimento. Y de repente mis hijos me pedían algo que yo no podía darle cuando estaba ya, que uno no sabía cuál era la situación que iba a ser afectado, casi iba a ser recibir un apoyo o algo así, y al no tener nada, yo no molestaba a nadie, solamente clamaba a Dios nomás. Se le complica a uno la situación porque yo no tengo a dónde sacar, no tengo medio, no tengo nada para poder decir, pues yo con esto voy a estar con positivo ahí, pero no, se me ha hecho harto difícil. Una de las causas de este gran aumento del desempleo es que muchos ni siquiera están buscando trabajo. Un estudio de Comunidad Mujer reveló que el 88% de las mujeres cesantes salió de la fuerza laboral, es decir, actualmente no busca empleo. Muchas mujeres no están buscando empleo por no tener con quién dejar a sus hijos. Esto se debe a que los jardines infantiles no están funcionando y este rubro es otro que se ha visto muy afectado por esta crisis. Estamos parados desde el 18 de marzo. El rubro de los jardines infantiles es uno de los más impactados. Además, las mamás que trabajan han tenido que dejar de trabajar porque no han tenido dónde dejar a sus niños y han tenido que seguir trabajando, digamos, en la casa. Y tuve que despedir a 6 personas y en este minuto somos 10. Nosotros llevamos trabajando 25 años en este rubro y no se ven luces de poder abrir y tampoco hay una respuesta hacia nosotros, como que nos sentimos abandonados un poco por el gobierno, en el fondo. Yo soy educadora de párvulos y bueno, alcancé a trabajar con contrato a plazo fijo durante 3 meses. Ahora buscar trabajo en mi rubro, en lo que yo estudié, es complicado porque no hay jardines abiertos, Integra no está funcionando, Junci tampoco. El gobierno ya está tomando cartas en el asunto para poder apalear los altos índices de desempleo. Si bien se ha criticado que estos beneficios no han llegado a todos, el retiro del 10% significó una gran ayuda. Es por esto que algunos parlamentarios ya están proponiendo un segundo retiro de los dineros de la AFP. Hace ya una semana presenté un proyecto de reforma constitucional para que exista un segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales de las personas. Esto es, por supuesto, voluntario. El que quiere lo sacaría y el que no quiere no tiene la obligación de hacerlo. Esta medida podría tener alguna aprobación, pero lo cierto es que son medidas parche para un problema que no se ve con una pronta solución, teniendo en cuenta que aún no hay fecha para la vacuna que nos podría llevar a la ansiada normalidad. Estamos presentando Contigo en Directo.
Sí, sin duda es una realidad terrible, ¿no? Que afecta a decenas de miles de chilenos, a millones de chilenos podríamos decir. Y no solo eso, sino que además en medio de la discusión que se entrega frente a aumentar el sueldo mínimo, que no ha llegado a puerto en el Parlamento, entre parlamentarios y gobierno, pero lo cierto es que la situación es muy, muy compleja, apremiante para muchos chilenos hoy en día, y lo va a seguir siendo, que es lo más lamentable, porque los coletazos de esta pandemia no terminan cuando se acabe la pandemia, van a seguir por mucho tiempo más mientras se intente recuperar la economía. Hay muchas personas que hoy día están a flote, pero están a flote porque han tenido que pedir créditos y esos créditos después hay que pagarlos. Entonces no saben hasta cuándo van a poder permanecer así. Por lo mismo vamos a estar conversando en el próximo bloque, no de desempleo, pero sí de qué podemos hacer nosotros para ayudar también. Está esta iniciativa Vamos Chilenos, el próximo 18 y 19 de septiembre. Lo vamos a conversar con Mari Kreuzberger, don Francisco, que nos va a acompañar acá, y también vamos a estar hablando del exitoso estreno ayer, no sé si la vieron, pero una serie